Amigos, si les digo que estoy salivando, es poco, sin exagerar. Camaradas, amigos, bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, cómo no, recibiendo toda la canícula aquí en mi cara. Estamos en Monterrey todavía. Vamos a seguir comiendo por estos lares y hoy es un día especial porque estos videos no los grabamos muy seguido. Así que antes de empezarles a decir que vamos a comer, me gustaría que nos regalaran muchos me gusta, por favor, para que así estos videos le lleguen a muchas más personas. Y ahora sí, lo que vamos a comer son botanas, snacks como les dirían por acá. Así que vayan poniéndose el cinturón o desabrochándoselo como siempre les digo, porque hoy se come un buen. Para botanear y hasta para guisar, el chicharrón de papada queda con todo. Elaborado con manteca de cerdo y un preparado de leche, esta botana típica de las carnicerías, con todo y sus toques dorados, enamoran a primera vista. Si les digo que estoy salivando, es poco, sin exagerar, porque tuvimos la oportunidad de ver cómo se preparaba este hermoso chicharrón de cachete desde cero. Vimos cómo pusieron todo en el caso enorme con la manteca y obviamente los ingredientes secretos para que se viera de esta manera. Topen ese brillo, la verdad es que esta grasa es inigualable. La gente que ha probado este tipo de chicharrón de carnicería aquí en Monterrey sabe de lo que hablo. Y como estamos aquí en un lugar botaneando, nos pedimos obviamente los bites, que es el chicharrón, el pedazo grande, pero hecho cuadritos, y lo vamos a botanear mejor con unos chilaquiles que de hecho ya tiene un poquito de carne, espolvoreado, amigos, como caído del cielo para que todavía se nos antoje más. Ahorita lo vamos a revolver, pero por lo menos vean cómo se empieza a mezclar todo el color y obviamente la grasita. Yo creo que lo único que nos toca es agarrar de estos chilaquiles que todavía tienen forma, como si fuera un totopo, porque ya saben que aquí estamos botaneando un poquito. Ahora sí, con todo su permiso, que ahí les voy. Es bien sabido, por lo menos para alguien como yo, de la ciudad, que cuando viene un pariente, un amigo, alguien está de visita, le pidas este tipo de chicharrón de carnicería para que después tú en tu casa, cortadito, con un huevito, en salsa verde, como también se acostumbra a comer por acá, tú te lo degustes. La verdad es que es una mera chulada. Ya remojadito después de un tiempo, con la salsa todavía se libera más. La grasa en la misma salsa se pone espesa. De hecho, hay un video en el canal por acá donde comimos chicharrón en salsa verde, obviamente, de este tipo de carnicería, por si quieren ir a verlo. Pero es que no se compara cuando lo comes aquí, recién sacado del caso. Maravilla, maravilla. Oigan, amigos, de acá con los chilaquiles y toda la cosa, pero acá también venden taquitos, así que pedimos un poquito de tortillas para los bites y también nos vamos a hacer uno como debe de. Sencillito, un poquito de carne, le vamos a poner limón, cebollita, o mejor dicho, pico de gallo completo, la salsita aceitosa, ya saben que nos está encantando por acá, y ahora sí le entramos duro. Como es, compartes con tus amigos y ya estuvo. Vámonos, recio. Rojas como fuego, pero con un sabor intenso a maíz y a lo que más te guste. Salsa roja, verde, frijoles, repollo, cueritos y hasta un duro para complementar, porque como más te gusten, es como se sirven. Amigos, como comimos, como entramos duro a este video, desayunamos los chilaquiles pesadones, pero queremos seguir botaneando. Obviamente teníamos que entrarle a unas tostaditas rojas, pero así, a mera vista, por lo menos para mí es algo increíble, algo que no me había tocado ver, especialmente por el color que tiene la misma tostada, un color bastante atractivo, que todavía tiene buen cuerpo, rojito, naranja, con toda la salsa por acá. Esto es de lo más sencillo, pero a veces recuerden que entre más sencillo, mucho mejor y mucho más atractivo. La verdad es que aquí el ingrediente secreto, obvio, directamente es la salsa, por lo que yo veo que la gente hace fila por acá. No son picantes, agregan mucho sabor y creo que contrastan perfecto con algo tan sencillo como una tostada. Y ahora sí, empecemos con la segunda, porque esa sí se ve un poquito más sustanciosa, pero de la misma manera apetecible.
Y por otro lado acá tenemos la preparada igual, con buena consistencia también, pero que es lo mismo básicamente que la primera. Pero en este caso, una embarrada de frijoles que me han hablado muy bien de este lado, un poquito de repollo y también cueritos, para que corone mejor, que digan que sí tenga carne y que siga siendo baratita. Ay, caray, esa está bien buena. Digamos que sigue siendo sencillo, pero también tiene su método de preparación y su chiste, ¿eh? La verdad, los frijoles hacen que realce también bastante. Y eso sí, también cabe destacar que el local es muy pequeñito, tienen que ponerse bien truchas, que pidan todo lo que se van a comer de una vez como recomendación. Y cuando terminen, crúcense la banqueta, que nosotros estamos aquí donde toda la gente se sienta a comer con el clima, se siente bien chido, mientras estás comiendo acá tu botanita, degustando, y hasta podrías comprarte tu bebida y sin ningún problema. Mientras, mordida y mordida. Es un antojito muy reconfortante. Aparte es una opción vegetariana. Bueno, quítenle un poquito los cueritos. Tienen una opción vegetariana. Así todos le pueden entrar. Para ir mediándole el día, como ya les había dicho, después de los chilaquiles, que es algo pesadón, esto entra perfecto. El ya conocido chicharrón preparado, que aquí lo conocen obviamente como el duro. En otras partes he escuchado que también se conoce como chilindrina, pero aquí la diferencia más grande obviamente, aparte de los frijoles que lleva en la base, es una tostada aquí bañada hasta arriba para decorar, porque si estamos comiendo tostadas bañadas y preparadas, sería un pecado no pedirla y ponerla hasta arriba. De entrada les puedo decir que esto, a pesar de que el video es de botanas, de cosas de snacks, esto sí podría ser como un plato completo, para aliviarte el hambre por lo menos unas 2 horitas. Grande, buen tamaño, buena proporción, una buena untada de frijoles, que por ahí pude ver ahorita que me la estaban sirviendo. No solo son frijoles refritos, sí le agregan acá su receta. Tal vez un poquito de chorizo, tal vez un poquito de manteca, porque se ven sustanciosos. Y lo mejor es que también le echan, como la vez pasada, la col, el repollo, obviamente la salsita, tanto roja como verde, pero lo que sí les recomiendo es que le pongan la tostada preparada hasta arriba, o en todo caso, como nosotros, la tostada bañada. Ahora sí, levántenlo porque eso se pone aguado muy rápido y empiecen a morderle. Híjole, amigos, ahora sí la primera mordida que nos tocó con la tostada, ay, es el centro. Por ahí dijeron el centro cremosito, lo que más sabor tiene, un poquito cítrico. No sé qué sea lo que me está sabiendo cítrico, pero sabe delicioso así. Oigan, qué a gusto aquí en la zona de la Azteca, con el Cerro de la Silla de fondo, degustando la tostada, el duro, que ya está aguado, pero también le entra bien. Vámonos. La fusión perfecta de dos mundos, con todo lo bueno de un elote y el picor que ofrece una costillita. Esta mazorca partida en 4, sazonada y empapada de salsa especial, es lo que el cuerpo necesita cuando más antojo tienes. Antes de empezar a decirles lo que tengo en mi mano, es importante destacar que para este lugar se vengan con tiempo. Por favor, vénganse cuando abra, porque nosotros hicimos como 40 minutos en la fila. Vamos a ver qué tal están estas costillitas de elote, porque a primera impresión y con el olor, la neta es que huelen muy bien, Para llegar a este resultado es muy sencillo, pero muy ingenioso. Agarran un trozo del elote y lo parten por 4. Y ya que tienen el elote partido, va la bañada. Una salsa especial que por acá nos dijeron les costó un poquito de trabajo, pero resultó en esta chulada que, no les voy a mentir, se ve bastante atractivo a la vista. Y aparte de que hace que se pegue todo muy bien con el chilito en polvo hasta arriba, amigos. Y la verdad es que ¿a poco no le van a decir que no a esta chulada? Estos contrastes, este brillo con este calor y una chamoyada que también nos pedimos, pero para empezar, esto está bueno. Amigos, un genio el güero, Ni tan dulces, ni tan picantes, pero con un toque acidito que se puede sentir. ¿A poco no? Cuando tienes tu elote ya en la mano, le das la primera mordida, quedas todo embarrado y es muy difícil estar acá comiendo, se te queda todo entre los dientes. La verdad es que aquí, bien pensado, nada más agarras un poquito de un lado, le metes la mordida y es súper sencillo. Una chulada, Aparte de todo es que no se desperdicia nada. Como tienes el elote partido en 4 partes iguales, puedes meterle por donde tú quieras la mordida y facilito, muy práctico.
Aparte la salsa me sabe como, a lo mejor, una salsa para botanear, pero se siente luego que tiene su toque mágico acá que le pone el güero en su receta. No sé si es limón, no sé si es hasta, podría decir que naranja. Tal vez estoy imaginando cosas, pero que tiene algo, tiene algo. Pues miren amigos, yo creo que ya es discreción de cada persona que venga aquí a formarse, a probarlos. ¿Valió la pena? No lo sé. 40 minutos para mí es muchísimo, pero de que están buenísimos, Ahí si ustedes vengan, pónganme en la parte de acá abajo qué piensan. Pero miren, ¿a poco no se les antojó? Uy, no lo sé, ¿eh? Igual y sí podría cambiar de opinión. Amigos, gozando los últimos rayos del sol y con el Cerro de la Silla detrás de mí, solo me queda decirles que este video fue una chulada, comimos muy rico, botaneamos, mejor dicho, muy rico. Y también me gustaría que en la parte de acá abajo en los comentarios nos digan qué tal les pareció y si tienen más recomendaciones, ya sea de Monterrey, de la Ciudad de México o de otro estado de la República, por favor pónganlo también acá abajo. Denle like porque eso nos ayuda mucho a que otras personas conozcan el canal y se antojen de toda la comida que estamos mostrando. Estas son mis redes sociales. Y ahora sí, nos vemos en el próximo de La Garnacha. ¡Ea, papacha! Y yo me echo mientras mi chamoyada. Porque el calor aquí en Monterrey está fuerte. Descubrimos que era lo picoso. Tiene un poquito de salsa hasta el final como para botanear. Es lo que entra. Hasta el final, pero vale la pena.